Hola mis queridos, hoy les traigo en la puerta de Carrael la cuarta lección de Factor 5 Tierra. Título: El dolor. Su contenido: el sufrimiento espiritual, la relación entre el dolor espiritual y las fracturas de huesos, adicciones, alteración genética del dolor y mudras para transformar la energía. Saludos a todos vosotros. En esta lección vamos a hablar acerca de cómo eliminar el dolor de la conciencia y cómo prevenir las reacciones etéricas de cólera. Y comenzamos. El sufrimiento espiritual. Como vosotros sabéis, cada uno tiene sus dolores y penas, pero ¿cómo pueden ser eliminados de la conciencia los dolores y las penas ocasionados por el sufrimiento espiritual? Dándose cuenta de que en cada dolor hay placer. Esto es lo que olvidáis a veces y abandonáis el proceso de ascensión, porque queréis aislaros y no integraros con los verdaderos principios etéricos. De esta manera olvidáis que todos los seres humanos poseen naturaleza humana, pero también poseen naturaleza divina. La naturaleza divina es el elemento supremo del alma, manifestada totalmente en el físico. No hubo promesas de que vosotros nunca experimentaríais dolor, pero cuando traéis el dolor espiritual a vuestra propia conciencia con ayuda de alguien más, entonces manifestáis el destino del individuo y viviréis toda la emoción suprimida que tenéis demasiado miedo de experimentar solos. Pregunta: ¿cómo podemos identificar si alguien está en el dolor espiritual? Aquí hay 5 ejemplos. Un individuo que ya no funciona consistentemente a lo largo de unos años. Esto significa que pierde la capacidad de operar conscientemente en el día a día sobre una base de confort. Un individuo con inhabilidad física para generar a través del sacro. Un individuo que no posee la capacidad de comunicar y crear a través de la voz, de manifestar una causa y compartir aquella causa. Un individuo que debido a sus propias inseguridades emocionales encarcela a los que hay a su alrededor con su sufrimiento, echando siempre la culpa a otro individuo. Un individuo que rechaza el contacto visual con otros. Estos son 5 ejemplos. ¿Cómo los rectificaríais? A menudo solamente tenéis que permitir al individuo andar aquel camino específico. A veces, al andar aquel camino, la única persona a la que tendrá para acudir será él mismo, y se dará cuenta de su propio dolor personal, de su carencia de felicidad dentro de su realidad, de su carencia de pensamiento tranquilo y puro. Se dirigirá a las cuestiones de abandono y comenzará el proceso de volver atrás y recordará la primera vez que abandonó a un individuo. Mirará hacia atrás hasta la primera vez que no pudo mantener una promesa. Esto se llama el síndrome de la promesa. Aunque una persona nunca puede recordar totalmente las promesas que él o ella ha hecho,
el ciclo pasado de energía se lo muestra subconscientemente y esto crea el dolor, intentando hallar la raíz de su problema. Los individuos encuentran que han sido rechazados simplemente porque ellos sienten que espiritualmente son más desarrollados que otros. Bien, si ellos quieren ser espiritualmente desarrollados, entonces es natural que comiencen a pasar por todo esto, ya que los individuos espiritualmente desarrollados son individuos que se dirigen al desastre, mientras alcanzan el equilibrio con su alma. Los individuos equilibrados que están en contacto con su alma son aquellos que con un pensamiento pueden crear, y al crear con ese solo pensamiento divino, entonces están bloqueando la exposición a la energía etérica, y al bloquear aquella exposición comprenden que su mente es una preciada posesión, totalmente sabia, limitada solo en esta experiencia y no hace mucho. La energía que el grupo utiliza para sentirse bien, para sentirse feliz, para ser capaz de cantar con el alma de uno, la capacidad de guiar a individuos dentro de una situación y luego verlos cosechar las recompensas una vez que han aprendido no solo sobre ellos, sino cómo manejar sus reacciones, son la recompensa de los individuos equilibrados. Si colocarais una línea de tiempo emocional sobre esto, entonces notaríais que para los individuos en contacto con su alma, las horas parecen días. Es importante comprender que cada ser humano es confrontado diariamente con situaciones que pueden generar una experiencia dolorosa basada en el miedo. Pero cuando podéis eliminar el elemento de miedo, lo que estáis haciendo es crear libertad, creando un elemento que es la alineación eterna dentro de vuestra respuesta reactiva a vuestra realidad. Entonces, las 3 R's que conforman la experiencia son reacción, respuesta, realidad. Volviendo a lo que Edgar Cayce dijo, si reaccionamos con el miedo, ¿qué estamos haciendo? Aumentamos la intensidad de la enfermedad. Y la enfermedad es solamente dolor. El dolor puede manifestarse como sentimiento heridos o como preocupación por una cuenta que debemos pagar. Puede ser preocuparse por situaciones relacionadas con lo desconocido, falta de hechos, inconsistencias y a menudo colocar aquellas inconsistencias para causar un encarcelamiento personal de la conciencia. Una cosa sobre el dolor es que el encarcelamiento personal crea una realidad temerosa, y aquella realidad no permite al individuo rectificar esto que es incorrecto. No permite al individuo crear una actitud responsable frente a la exposición a un ambiente etérico externo. Y lo que esto hace es obligar al individuo a confiar simplemente en los egos educativos y las actitudes que se clasifican como honradez o indignación. B. La relación entre el dolor espiritual y las fracturas de huesos. Pregunta: ¿Qué hay si tienes un hueso roto o la costilla fuera de su sitio? ¿Esto todavía está conectado con las emociones? Sí. Cuando algo está roto, esto se relaciona directamente con las emociones. ¿Habéis notado que podéis estar haciendo las cosas más simples y de repente
os rompéis un brazo o una pierna, dependiendo de cuál sea el miembro que el individuo se rompa, podemos remontarnos hasta aquello que está haciendo falta dentro de su vida. Digamos que el individuo rompe su brazo izquierdo. El izquierdo es el lado receptivo. Esto es el lado etérico de la naturaleza divina. Así es que la polaridad de esto es la derecha, que es etérico y es el dar. Digamos que se rompe en el brazo, vamos a dividir el cuerpo. El brazo izquierdo se rompe. Ahora, según donde se rompe, esto le mostrará el grado de infección espiritual que ha tenido lugar. Digamos que es la muñeca de una persona. Esto significa que el individuo carece de la capacidad de ser flexible con su propia alma. Digamos que es el codo. Esto significa que el individuo no solo le hace falta la flexibilidad con su propia alma, sino que ha comenzado el proceso de rechazar su propia alma. Ahora digamos que es el hombro. El hombro representa las dos áreas específicas que han sido negadas, la flexibilidad y la aceptación. La tercera representa el físico porque este maravilloso hombro de movimiento y libertad. Pero daos cuenta que esto está muy cerca del corazón, lo cual significa que el individuo, negándose a aceptar, ha comenzado el proceso de cerrar su corazón, que se relaciona principalmente con el alma etérica en la fuente o el presente. Entre más cercano al corazón, más intenso. Digamos ahora que un individuo rompe su pie izquierdo en el tobillo. Bien, esto significa que el individuo ya no es estable dentro de su postura física. Ya no puede mantener un equilibrio. Esto significa que hay un desequilibrio en un pensamiento específico que clasifica como una creencia. Una cosa graciosa sobre la fuente es que va a instruir a la conciencia sobre lo que es apropiado e inapropiado para aquel individuo. Digamos que el tobillo está roto. Esto significa que algo relacionado con la estabilidad, que se está transformando en una creencia fiel, es inadecuado. Digamos que se rompe la rodilla izquierda. Esto significa que la estabilidad es la cuestión. También que ya no hay capacidad de comunicación debido a la intensidad de la pérdida de un ambiente estabilizador que trae comodidad a las emociones. Mis queridos, aquí haremos una breve pausa. Vuelvo enseguida. Gracias.